ponencias, ahora a cargo de la Asociación de Vet Connect. Iniciamos con la jornada Conexión Veterinaria en CDMX 2025. Nuestra primera ponencia está a cargo de la maestra veterinaria zootecnista Miriam Montes Juárez, con el tema Ultrasonido en gatos, explorando el intestino delgado. Por favor, un fuerte aplauso. Bueno, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam, soy médico veterinario zootecnista y el día de hoy me gustaría platicarles sobre dos de mis grandes pasiones. La principal es la medicina felina, seguida de la ecografía, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy, uniendo estos temas, me gustaría hablar sobre el intestino delgado en la ecografía. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy básicamente se divide en 4 secciones, que es principalmente el manejo amigable en los centros diagnósticos o en las clínicas veterinarias, la técnica de escaneo escográfico, vamos a ver un poco de anatomía del intestino delgado sano y las patologías más comunes de este órgano en los felinos. Bueno, es importante mencionarle que los gatitos, al ser una especie estoica, obviamente dificultan la valoración terapéutica. Es por eso que el ultrasonido es una herramienta que ya se considera más que un examen complementario, sino una extensión más del examen físico general. Lo que vemos o evaluamos principalmente en la parte de ecografía es las capas intestinales y la presencia o no de masas intestinales. Ahora, en cuanto al manejo cat friendly, existen 7 principios, los cuales son regidos por la International Cat Care, que es una asociación que busca principalmente el bienestar tanto físico y mental de los felinos a través de la investigación científica y médica. Los 3 principios principales son enfocados específicamente a los gatos, los cuales se dividen en respetar a los gatos, la salud física y mental y el no causar daño. En la parte de respetar a los gatos, es importante mencionar que este principio busca básicamente entender la fisiología y naturaleza de los felinos, 1 como especie y 2 como individuos. En esta parte, lo que igual se busca es que entendamos que es importante minimizar en lo más posible las emociones negativas de los felinos, principalmente lo que es miedo, dolor, ansiedad y frustración, ¿de acuerdo? Esto para lo que nos sirve básicamente es para evitar lesiones, 1 en los felinos y 2 para nosotros como equipo médico, ya sea pues sí la parte médica o técnicos y en general todo el personal que labora con ellos, lo cual nos pide también que tengamos conocimientos básicos sobre manejo amigable, ya sea con toallas, por ejemplo, inclusive conocimientos de anestesia para una sedación segura y en la medida de lo posible, pues que nos permita darle a los felinos refuerzos positivos como son golosinas o premios. Obviamente esto pues va a ser individualizado para cada paciente, ya que en la parte clínica o en los centros diagnósticos no siempre llegan gatitos 100% indoor, sino también callejeros o ferales, entonces cada manejo va a ser adecuado a cada individuo. En la parte de salud física y mental, esta asociación lo que busca es que entendamos que los organismos, principalmente los felinos, al no tener una parte física saludable o la parte mental, el gatito no va a poder expresarse adecuadamente y por lo tanto no estamos respetando uno de estos principios. Y en la parte de no causar daño, en esta parte hace mucho hincapié en que nosotros como médicos veterinarios, en la parte de nuestro juramento, hacemos o remarcamos mucho la parte de no generar daño, no solo físico, sino también emocional, en la parte del bienestar mental de los gatitos. Entonces, en esta parte lo que se busca es que siempre estemos actualizados en la parte de conocimientos para poder proveerle a nuestros pacientes felinos un confort tanto físico como mental. Y bueno, en esta parte hace mucho hincapié en que igual la medicina felina es una ciencia que no es estoica, va actualizándose y modificándose con el tiempo. Entonces, algunos tipos de ejemplos es, por ejemplo, el scruffing, que es cuando jalamos a los gatitos de la nuca.
Antes eso era aceptable, sin embargo hoy en día se sabe que ese tipo de manejos lo único que causan en el paciente es más miedo y dolor, y hoy en día es inaceptable ese tipo de manejos. Los otros 4 principios que se rigen en cuanto al bienestar es principalmente soluciones prácticas, comunicarse, colaborar y evolucionar para y por los gatitos. En estos 4 principios básicamente son o se enfocan a la parte ya del personal. En la parte de soluciones prácticas, obviamente es atender lo más pronto a los pasibles, nuevamente sin generar más estrés. En la parte de comunicarse, no solo implica la parte médica, sino todo el equipo, incluyendo técnicos, inclusive la parte de recepción, para que podamos en conjunto propiciar un ambiente más amigable con los gatitos y reducir las experiencias negativas para que obviamente nuestros pacientes no hagan como ese repele hacia las clínicas o en mi caso a la parte de centros diagnósticos. En la parte de colaboración y evolucionar, más que nada habla sobre la parte del conocimiento, que siempre tenemos que estar en constante actualización. Y una parte muy bonita que yo considero en la medicina felina es la parte de aprender, desaprender y reaprender y cuestionarnos las cosas que se venían haciendo antes, siempre y cuando hagan un beneficio al paciente. Esto era lo que les comentaba en la parte de no hacer daño. El personal, tanto médico como técnicos, más bien siempre deben tratar a los ejemplares con delicadeza y amabilidad, jamás escrofear porque provoca miedo y dolor. Y es importante que nosotros atendamos a pacientes que estén cómodos y seguros. En dado caso de que sean pacientes muy nerviosos, hacer uso de premedicación o en el caso de que ya estén en la consulta, hacer la parte de sedaciones para que obviamente pues todo salga lo más fluido y así el paciente no tenga que estar tanto tiempo en nuestra clínica o centro de diagnóstico. Ahora, en la parte del escaneo, es importante, voy a hablar más que nada sobre el escaneo en modo B. Como ya sabemos, el ultrasonido pues tiene varios modos, pero en esta ocasión solo nos vamos a enfocar en el modo B, que es el que más se utiliza en las clínicas. En esta parte vamos a hablar sobre cómo posicionar al paciente, qué transductor debo o puedo ocupar, los parámetros que evaluamos en el tracto gastrointestinal, específicamente en el intestino delgado, y cómo se empieza el escaneo. La posición del paciente va a depender de la escuela o de la ideología que tenga el médico. Se puede usar de cúbito lateral o de cúbito dorsal. Ambas opciones son buenas, ninguna es mejor que la otra. Sin embargo, en esta parte me gusta hacer hincapié en que nosotros tenemos que adecuarnos al paciente y no adecuar el paciente a nosotros. Los transductores que vamos a ocupar pueden ser lineales o microconvexos, siempre y cuando tengan frecuencias altas, de por ejemplo 7.5 MHz o superiores. Sin embargo, para la parte de la exploración del tracto gastrointestinal, se recomiendan los lineales, ya que al permitirnos observar estructuras más superficiales, no perdemos calidad en la imagen. Los parámetros que vamos a evaluar son principalmente 6, que es el grosor como tal de todo el tracto gastrointestinal, la ecogenicidad, las capas del órgano, el grosor de cada capa, el patrón de luz y el peristaltismo. Ahora, ¿cómo se empieza el escaneo? Esto es un poco de anatomía básica, pero siempre es bueno recordarlo. El duodeno pues lo vamos a encontrar... Bueno, el duodeno lo vamos a encontrar en la parte lateral derecho del abdomen y es importante que, si nos cuesta un poco más de trabajo, primero encontrar la parte del riñón e irnos de modo lateral para poder visualizarlo. Inclusive podemos ir rotando el transductor para que no se vea solo en transversal, sino lo podemos ver longitudinal en toda la sección de la parte del ultrasonido de nuestra pantalla. El yeyuno lo vamos a poder encontrar nuevamente en el abdomen medio, pero en la parte de la vejiga y el estómago casi siempre se pueden encontrar al lado izquierdo, donde está el vaso. Y el ilion lo podemos encontrar nuevamente del lado derecho. Esta casi siempre se evalúa en conjunto con la unión ileocólica, la cual es importante porque la mayoría, por ejemplo, en las patologías que vamos a ver se pueden suscitar estas patologías, pero hablando de cuerpos extraños, también casi siempre se encuentran o se detienen en esta parte. Entonces, la válvula ileocecal, nuevamente vamos a encontrar el riñón, pero ahora vamos a mover el transductor hacia el lado izquierdo.
Ahora, en cuanto a la anatomía sana de un intestino delgado, es importante Es importante, como pueden ver, que las capas se puedan visualizar de forma correcta, tanto en los cortes transversales, que son todos los que están arriba, como en las partes longitudinales que están arriba y las partes transversales. Cada capa tiene que verse de forma íntegra y tiene que verse de mayor calidad posible. En esta parte, la válvula ileocecal es un poco, si bien no sencilla de encontrar, es un poco más fácil de ver o evaluar o reconocer, ya que tiene una forma similar al estómago que se conoce como en forma de rueda de carro. Y en esta parte de los 3 segmentos, el íleon es el segmento que tiene más anchura, por así decirlo. Lo que es el duodeno y el yeyuno son los que cuentan con la mucosa más grande, y el íleon, por su submucosa y muscular, es el que presenta mayor amplitud. En esta parte es importante mencionar que la capa muscular es la que se ve más afectada en las patologías que vamos a ver a continuación. Para ejemplificar esta parte de las patologías, puse un ejemplo. El paciente es Queso, es un doméstico pelo corto, es un gatito de 10 años y es un paciente geriatra, es un gatito 100% indoor y tanto vacunas como desparasitaciones están al corriente. Sin embargo, está presentando signología inespecífica como lo es vómito, diarrea, anorexia y por ende una baja de peso. En este punto nosotros como médicos doctores de medicina felina, ya empezamos a pensar en ciertas patologías, pero como les mencionaba, al tener un ultrasonido, que ya es una extensión en la parte del examen físico general, ya podemos ir descartando ciertas patologías. En la parte del grosor de la pared del tracto gastrointestinal se clasifican básicamente en 2, que puede ser un grosor focal o un grosor selectivo. En la parte de un grosor focal, a su vez, se subdivide en 2 partes, que pueden ser las neoplásicas y las no malignas. En la parte de las neoplásicas, pues son patologías que vemos o conocemos más, que es el linfoma, que es la primera patología en gatitos. El adenocarcinoma es la segunda más común. Y en tercer lugar tenemos el mastocitoma, que si bien no es común, se puede presentar también. En la parte de las focales no malignas tenemos los granulomas. También tenemos la enteritis fibrosante eosinofílica felina y los pólipos duodenales. Y en la parte de los grosores selectivos tenemos como tal a las 2 presentaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enteritis eosinofílica y la enteritis linfoplasmocítica o plasmocitaria, y el linfoma de células T. Ahora, ya como tal, aunando o enfocándonos más en la parte del ultrasonido, la parte del linfoma se da mayormente en lo que es el yeyuno. Esto lo podemos encontrar con nódulos, con solo un nódulo o más nódulos. En esta parte hay un engrosamiento focal o difuso de la capa, pero siempre es la capa muscular. En esta parte podemos ver algún tipo de nódulos que se proyecta hacia afuera, se les conoce como transmurales, y pueden ser de una ecogenicidad hipoecoica. Esto es que es un gris un poco más bajo. En esta parte se puede o no perder por completo la estratificación de las capas de los segmentos, y esto va a depender de la malignidad o el tipo de linfoma con el que nos estemos enfrentando. Igual es importante mencionar que reduce la motilidad. En esta parte, esta gatita se llama Mapacha, tiene 8 años y llegó a nuestro centro diagnóstico únicamente por vómitos y letargia. Nuevamente, pues son signos inespecíficos que su médico tratante ya va a dar como tal el pronóstico a través de nuestro estudio, que fue el ultrasonido, pero obviamente, como todas las patologías que vamos a ver, el ultrasonido no es una prueba que nos dice cuál es el resultado final, sino obviamente se tiene que complementar con una historia clínica y 2 más pruebas complementarias para dar un diagnóstico asertivo y un tratamiento obviamente enfocado a la patología. La segunda patología más común, que es el adenocarcinoma, se encuentra principalmente en el íleon, y esta patología casi siempre viene por solo un nódulo. Este nódulo igual presenta a la parte extramural y la ecogenicidad puede ser mixta. En esta parte igual hay pérdida de la estratificación
Y como pueden ver, puse la misma imagen. ¿Por qué? Porque en la parte de ultrasonido son similares. No hay algo que nos pueda decir qué patología es y cuál no a través del ultrasonido. Y en la parte del mastocitoma, en esta parte los nódulos son focales, se puede encontrar en el duodeno o en el yeyuno. Sin embargo, igual es más común en la parte de la válvula ileocecal. En esta parte, es que no. Bueno, con permiso. En esta parte, como pueden ver más o menos, sí existe una continuidad de las estratificaciones. Sin embargo, hay un punto en el que la capa muscular es demasiado de lumen, la mucosa, la submucosa y todo alrededor es la capa muscular. Ahora, ya pasamos a la otra sección, que es el engrosamiento focal. En esta parte están los granulomas que pueden asociarse a la peritonitis infecciosa felina. En esta se puede ver un engrosamiento, pero ahora ya muy severo, nuevamente de la capa muscular. En esta nuevamente hay una pérdida de la estratificación y la ecogenicidad puede ser ya sea solo hipoecoica o mixta. Esto quiere decir que es heterogénea. Se pueden ver ciertas zonas un poco más grises claros y unos grises más oscuros. Ahora, en cuanto a la fibroplasia esclerosante eosinofílica gastrointestinal, esta se puede confundir principalmente con una neoplasia. La única, digamos que, diferencia en contraste con las demás es que esta es intramural, no se proyecta tanto hacia el exterior. Y nuevamente se encuentra en lo que es píloro, la válvula ileocecal, es menos común en el duodeno y en el yeyuno, sin embargo, presenta linfadenopatías. Y ya casi para finalizar, se encuentran los pólipos. Estos son nódulos muy pequeños, inclusive a veces puede que no se reconozcan con los escaneos rápidos. Su ecogenicidad es homogénea, o sea, no se puede diferenciar tanto. Casi siempre se encuentran, en este caso, en el duodeno proximal y la estratificación se puede ver preservada. Igual, este tipo de pólipos, como se proyectan hacia el lumen, puede causar obstrucciones. Y bueno, la enteritis eosinofílica, pero de células pequeñas, que son las células T. Esta nuevamente, como pueden ver, hay un engrosamiento bastante marcado en la parte muscular, que es la zona más oscura, que es esta parte. En esta parte, esta patología sí se preservan los estratos en contraste con las anteriores, porque igual va a depender de la malignidad de la patología. Sin embargo, el linfoma de células T casi siempre es de bajo grado. Y en esta parte no hay masas y se puede o no encontrar con linfadenopatías regionales. Y ya casi para terminar, en la parte de la enteritis linfoplasmocítica, esta pues recordemos que casi siempre se da por una inflamación crónica y es de ahí que pasa como tal a ser la presentación más común de la enfermedad inflamatoria intestinal. Igual nuevamente la capa muscular es la que se ve más dañada y más engrosada. En esta parte igual hay linfadenopatía y puede o no haber masas o nódulos. Ahora, en la parte del linfoma de células pequeñas, igual el engrosamiento es selectivo. En esta parte, como pues básicamente todas las patologías se parecen, puse lo que es la imagen de un linfonodo reactivo. Obviamente, como pueden ver, la ecogenicidad es mixta y es bastante obvio o resalta mucho a los ojos que, para empezar, los linfonodos casi siempre no se pueden ver tanto a menos que estén reactivos. En esta parte es bastante obvio su aumento de tamaño. Pero regresando a la parte intestinal, el engrosamiento es selectivo, nuevamente afecta la capa muscular y principalmente afecta lo que es el yeyuno. Y bueno, como conclusiones, para mí es muy importante la parte del ultrasonido. Nuevamente, como hay tanta similitud en todas estas patologías, es imposible que a través únicamente de esta herramienta podamos diagnosticar a los pacientes. Es por ello que se requieren pruebas principalmente de biopsia, inmunohistoquímica y pruebas de clonalidad, como pues siempre nos lo marca la literatura. En ocasiones se toma lo que es la biopsia sin tomar en cuenta o sin llegar tan profundo a la capa muscular, lo cual se ha mencionado que, si bien no es que sea un error, esa parte altera la parte diagnóstica, ya que, como vimos, la capa muscular es una de las patologías
que, la capa muscular es una capa donde casi todas las patologías convergen. Entonces, al no tener esta muestra desde ese estrato, dificulta mucho el diagnóstico. Como les mencioné, el ultrasonido ya se considera como una parte fundamental del examen físico general y ya no como una prueba complementaria muy lejana a nosotros. Hoy en día tenemos, si bien en las clínicas no todas pueden poseer un equipo de ultrasonido, ya sea de una gama media alta, existen centros diagnósticos donde pueden llevar justo a los pacientes para que los médicos encargados o los técnicos puedan hacer adquisición de imágenes y complementar los diagnósticos de los médicos clínicos. Es importante igual mencionar que aunque haya hallazgos ecográficos y el paciente tenga signología, eso no quiere decir como tal que estemos hablando de una enfermedad intestinal per se, sino tiene que ver también o puede verse involucrado lo que son afecciones obstructivas, por ejemplo, e infecciosas. Y si nosotros encontramos alteraciones ecográficas en los gatos sin signología, esto igual nos da una pauta para que no esperemos a que nuestros pacientes presenten ese tipo de signologías, ya que la mayoría de los gatitos casi siempre van a consulta por patologías crónicas o crónicas agudizadas. Entonces, la parte preventiva, como igual medicina preventiva, el ultrasonido ya es una herramienta que se ocupa o es muy común en estos días. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su ponencia. A nombre de Medical Expo, le entregamos el siguiente reconocimiento a la doctora Miriam Montes Juárez. Un aplauso, por favor.